Hola, profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Hola, flaca, casi no llega. Profe, discúlpeme. Qué pena conectarme tan tarde, de verdad. ¿Qué Y le no pasó? tenía datos para avisarle. No, pues venía atrapada en el trancón, profe. Tenía el Ok. otro. Bueno, dámosle pues, nosotros quedamos creo que en conclusiones para que miremos un poquitico de lo que tuviste hacer y le damos fin a lo que estamos desarrollando, lo que teníamos como tema clave ayer con el tema de las conclusiones Esa ya la vi. de esos, ¿cómo se llama? Bloques económicos, muy bien. Pero démosle un contexto, un poquito de contexto por el desarrollo de la clase. ¿Listo? Entonces estábamos viendo los acuerdos comerciales, viendo balances comerciales de la CAN con Canadá, con Chile, con Corea del Sur, con Costa Rica, con la EFTA, Estados Unidos, Mercosur, México, Triángulo del Norte, Unión Europea, Venezuela. Estos son millones de dólares, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Eh, Eh, muy bien. FOB. Ahí dice, dólares FOB. Muy bien. Entonces ahí tenemos como la primera parte de las conclusiones, donde se diferencian los escenarios de zonas de libre comercio, las áreas de escenarios monetarios óptimos, lo que pasa con UNASUR, que ayer tocábamos unos temitas referentes al tema de Venezuela, que es un poco complejo, y léete el último párrafo para darle introducción a la siguiente diapositiva, por favor. En verdad, en los esquemas de negociación latinoamericana, CAN y Mercosur, no hay nada de avances para superar las políticas de integración y desarrollo económico de Colombia en el contexto global, zonas de libre comercio o la unión aduanera, y mucho menos la intención de lograr una verdadera política exterior común en los bloques regionales. Es decir, que hoy en los foros económicos regionales no se está pensando en el desarrollo de una integración más profunda. Latinoamérica y especialmente Sudamérica tienen dificultades para complementarse, porque los acuerdos comerciales son apenas una serie de acuerditos que no son acuerdos de integración, Se te fue la voz. que no son acuerdos de integración y que no son tampoco tratados realmente porque no son libres, pero tampoco son de comercio. Entonces, ahí existen serias dificultades para avanzar en la pirámide de integración económica, porque a pesar de que son muy importantes políticamente, ya que han creado el interior de instituciones con alta personería jurídica como la CAN, tienen muchos grados de libertad y preferencias entre países miembros que no hace posible una política exterior común. Mientras existan esos acuerdos de integración, será difícil la visión de unidad en Latinoamérica. ¿Qué le pasó? ¿Ya? Ok. Ok. Lo que no es integración, sino exclusivamente un tratado de protección de inversiones, es lo negociado con Estados Unidos. Entonces, miremos perdóname un segundo que están golpeando, dame un segundo. Tranquilo. Entonces, lo que te decía de lo que ocurre con Estados Unidos, algunos acuerdos comerciales eh, simplemente es el nombre. Hay unos temas que son realmente proteccionistas. Por ejemplo, el país más poderoso normalmente defiende su empresa nacional, ¿cierto?
y genera posibilidades para las otras. Entonces, repito, el país más poderoso normalmente se lleva la mejor parte del acuerdo. Eso debería manejarse de una manera un poco más pertinente, entendiendo lo que se habla de lo que no es integración, sino exclusivamente un tratado de protección de inversiones, que es lo que ocurre con Estados Unidos. Solamente para hacer un resumen del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos de Norteamérica, de este se dice que es un acuerdo de nueva generación. Es mucho más profundo de lo que ha llegado cualquier otro acuerdo regional en América Latina, y eso simplemente termina siendo un poquito de carreta. Suena lindo en el verso, suena lindo en el discurso, pero la realidad es que sí se protegen muchas empresas y tenemos que estar así como sometidos. El término es un poco fuerte, pero puede llegar a ser como un sometimiento a algunas de las características que nos proponen o que nos imponen los países que tienen un poco más de poder económico. ¿Listo? Muy bien, continúo. Lo que no es integración, sino exclusivamente un tratado de protección de inversiones, es lo negociado con Estados Unidos. Solamente para hacer un resumen del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica, este que se dice que es un acuerdo de nueva generación, es mucho más profundo de lo que se ha llegado en cualquier acuerdo regional en América Latina. Eso simplemente no es verdad. Colombia le ha otorgado a Estados Unidos muchos más beneficios de los que ha entregado a sus países socios en los esquemas de Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, o en la CAN, que desde el Acuerdo de Cartagena de 1969 apenas está transitando por una zona de libre comercio, sin el perfeccionamiento del arancel externo común. Colombia negoció con Estados Unidos apenas, además de los aranceles y plazos de desgrava, Germán Umaña Mendoza, compras gubernamentales, propiedad intelectual, cultura y el mercado de capitales. Las concesiones otorgadas al país del norte también superan a las que entrega Colombia en los acuerdos de alcance parcial y complementación económica Pero en entonces, ALADI. ahí se te voló ese Germán Umaña Mendoza. ¿Quién es ese man? Profe, la ¿Cómo? verdad es que yo copié y pegué el archivo de Perfecto, lo que me aparecía en la MinSit. perfecto. Pero entonces analicemos que de pronto ahí fue o fue un gerente de algo, o fue el que desarrolló eso, porque cuando habla de los plazos de desgravamen, ¿cierto? Falta un pedazo ahí. De pronto Germán Umaña Mendoza fue una publicidad que se pegó o alguna cosa, o no sé quién sea el personaje, pero le pegamos una leída antes. Yo sé que era la característica, no es tanto el regaño, sino para que no nos vayamos a enredar a la hora de las presentaciones. También acuérdate cuando aparece con vínculos, o sea, con un subrayado o con azul, quitarlo para que pueda llegar a funcionar. Los plazos de desgravamen, eh, para los países o los bloques económicos pueden pretender eh, ir potenciando las empresas o ir tecnificando las empresas, perdón, ¿cierto? Para que se vayan naturalizando al mercado internacional. Me explico. Si le metemos tecnología, puede hacer que los costos de producción disminuyan un poco para que el precio de venta final se disminuya y pueda ser competitivo contra el mercado internacional. Por eso se va haciendo ese plazo de desgravamen. ¿Para qué? Para que sigan recibiendo algo de dinero con impuestos o que puedan seguir siendo subsidiados. Acuérdate lo que hablábamos en momentos anteriores con el tema del dumping y el antidumping. ¿Listo? Muy bien, continúo. En la práctica podría afirmarse que el TLC es un acuerdo para la protección y seguridad jurídica de las Acá se te inversiones. fue el audio. ¿Profe, me escucha? Ahí ya se oye muy bien. Dale. En la práctica podría afirmarse que el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo para la protección y seguridad jurídica de las inversiones de Estados Unidos en Colombia. Muy bien. Sigue. En el contexto anterior, la búsqueda de nuevos mercados para América Latina justifica decenas de tratados bilaterales de la región y multilaterales con terceros mercados de mayor competitividad que los nuestros. El nuevo regionalismo, sí, el nuevo regionalismo abierto no solo ha corregido las asimetrías que se presentan entre economías desarrolladas y subdesarrolladas, sino que ha deteriorado el desarrollo social.
Los tratados del... Para un segundo ahí, que esto es importante de entender. Yo llevaba muchísimos años sin ser empleado de nadie y ahorita salió una oportunidad interesante, estoy desarrollando unos proyectos, pero sí dependo de dos personas y eso ha generado para mí un impacto importante porque para mí termina siendo algo de desarrollo social o calidad de vida. Y te hago una pregunta a ti y lo que le ocurre a todo el mundo. De lunes a viernes, ¿qué haces todos los días en la mañana? No me cuentes el detalle del baño y esa vaina, sino qué haces. Trabajar. Pero ¿te levantas a qué horas? Trabajo a veces de 7 a 2 o de 8 a 3. Perfecto, pero la rutina es de 7 o de 8, no puedo hacerlo en cualquier momento, ¿cierto? Y hay personas que entran todos los días a las 7 de la mañana y tienen su rutina de levantarse a las 4 y media, 5, y lo hacen todos los días de su vida, de lunes a sábado, inclusive, y ya saben cómo son las rutas, ya tienen los espacios, saben que tienen que salir a tal hora y se vuelve la rutina de, a eso se refiere, ¿cierto? El tema de economía subdesarrollada y que ha deteriorado ese desarrollo social, porque al final sí hay que tener un empleo, pero la característica es que el empleo está generando otro tipo de nueva esclavitud. No estoy hablando de lo que pasaba con las en África y lo que pasaba en Cartagena con los esclavos y eso. Ahora no hay unos grilletes, sino simplemente si no hay empleo, el grillete cuál es, el agua, la luz, el gas, el del arriendo, el de la cuota, el banco y una cantidad de características que lo empezamos a notar con el tema de la pandemia. Con la pandemia ya nos dimos cuenta muchísimos, ¿cierto? Que el empleo informal es casi el 50% de la población económicamente activa y el desempleo se disparó casi en un 20%. Entonces, eso genera unos impactos fuertes donde encontramos ese deterioro y ese deterioro del desarrollo social. Continúa. Profe, nosotros en algún momento tocamos el tema de la doctrina Monroe, ¿verdad? Cuéntame qué es eso. Bueno, acá lo dice. Los tratados de libre comercio de los Estados Unidos con los países latinoamericanos reproducen los fundamentos de la integración americana y de la doctrina Monroe, Sí. que plantea el tema de América para los americanos. En realidad, este principio política de integración y desarrollo económico de Colombia en el contexto global eh, integracionista lo hizo el señor James Monroe en 1823, pero con este principio se comenzó a cristalizar el modelo de dependencia de los latinos a Estados Unidos en el siglo XX, lo que decíamos de Trump, Perfecto. que sacó todos los latinos, ¿sí? Excelente. Se mira bajo esa estructura. O sea, lo que hablaba James Monroe, Monroe, perdón, en su momento, si es devolverle el país a sus raizales, a sus nativos. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Eso lo hablábamos y muy bien el aporte que estás haciendo frente a lo que hablábamos de Donald Trump y lo que está pasando con Biden y lo que pasó antes con Barack Obama. La naturaleza de lo que propuso Monroe en su momento corresponde a un país que no fue creado, o sería para un país que no fue estructurado por inmigrantes. Resulta que Estados Unidos, ellos se precian ahorita a decir que son sangre azul y que hay que sacar a todos los latinos y a todos los que vienen de todo el mundo, cuando resulta que los inmigrantes fueron los que construyeron ese país. De hecho, si miramos las características, ya encontramos una persona de color que estuvo en la presidencia como Barack Obama. Ya encontramos la primera mujer vicepresidente de color en Estados Unidos que se llama Kamala Harris. Entonces ahí empezamos a encontrar la diversidad cultural que es Estados Unidos. Tú vas a encontrar personas de todos los lados del mundo en Estados Unidos. Por las características, por la moneda, por la potencia, por miles de desarrollo, por las empresas. Entonces esto sonaría un poco extraño. Cosa también que es complicada entre Colombia y Venezuela. Mira, no sé si has visto noticias, Donald Trump firmó una ley, una resolución, no sé qué fue lo que hizo, y los hijos de los inmigrantes se los citaron a los papás. Hay niños que estaban metidos como en una celdita separados de sus padres durante casi 3 años. Este personaje Biden firmó para que se volvieran a unir. Es lo mismo que puede pasar en Venezuela. Yo sí puedo cerrar la frontera con Venezuela, suena bien, pero resulta que, Sabrina, esto es con respeto, tú y yo somos pareja y estamos, bueno, tenemos hijos,
pero Sabrina vive en Venezuela y yo en Colombia, y no podemos vernos, y tú tienes un hijo y yo tengo el otro. Eso moralmente y estructuralmente está mal, porque siempre que hay frontera y estructura, pues eh, debemos propender por el tema de la familia. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Lo mismo. Tú y yo nos fuimos de ilegales a Estados Unidos, pero tuvimos un hijo que nació en Estados Unidos. Eso ya generaría un impacto. Suena loco, pero debería dar la nacionalidad, que era lo que estaba haciendo Iván Duque con el tema de las venezolanas que estuvieran embarazadas y tuvieran sus hijos en Colombia. Les daban papeles a todos los que estuvieran aquí. Nosotros como colombianos nos enojamos por eso, pero los americanos también deberían enojarse porque los colombianos y los venezolanos y los bolivianos están haciendo lo mismo allá. ¿Qué opinas de eso? Espérame un segundo. Vale, profe. Entonces, ¿qué opinas sobre lo que acabo de decir? Quiero un argumento tuyo. Pues perdemos, ya sonaría un poco nacionalista, pero perdemos como nuestra, ¿cómo decirlo, profe? No sé cómo expresarme correctamente, pero Identidad, sí, nacionalismo. exacto, sí, perdemos parte de nosotros, o sea, le estamos entregando eh, un- una acreditación a alguien que no, o sea, Que no se lo ha ganado. Pero mira lo complejo y es que este es el escenario. No es que yo lo piense así, sino estoy hablando simplemente de desarrollos económicos, como es el desarrollo del yo curso, tampoco, que son profe. los bloques económicos o como tema económico. La economía es una, ¿cierto? Ya los sentimientos y las emociones son otras. Creo que el día que nos conocimos en la primera clase yo les decía, hey, las emociones me las dejan en la casa. ¿Por qué? Porque hay una estructura natural. Yo no estoy de acuerdo, esto es un ejemplo. Listo, porque no voy a revelar la verdad si no estoy siendo docente. Uno podría decir, pobre gente, estos personajes que tienen sus inconvenientes de Venezuela y las mujeres embarazadas, entonces pues recibámoslos, acojámoslas, adoptémoslas, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿y esos ingresos van en detrimento de los ingresos de los colombianos? Pero si estamos en Estados Unidos, sí, que me den subsidios y que me den vivienda. Entonces, fíjate que en un lado sí quiero, pero en mi casa no quiero que ocurra. Entonces, deberíamos tener unas políticas integracionistas, que es lo que estamos generando como bloque, para que sea concordante o coherente con muchas cosas. Si tú vas a ir a Estados Unidos, por eso molestan tanto. Yo no estoy de acuerdo cómo nos tratan, porque tratan al colombiano muy mal, en la gran mayoría, con el tema Pues de que sería como una fuga también en el bolsillo del país, ¿no? absoluta, porque estamos pagando un poco de dinero para que me digan, para que me nieguen la visa. ¿Y por qué me niegan la visa? Que porque no tiene mucho dinero, que porque de pronto se va, que se va de prostituta, que se va de prostituto, y empiezan a estigmatizarnos de una manera bien compleja. Pero los americanos sí pueden venir a Colombia cuando se les dé la gana y acá no le colocamos ninguna traba. Eso debería ser como en doble vía para que la estructura sí tenga algo armónico, algo natural de poder entender. Con esto no estoy diciendo que le Yo prohibamos la pienso que entrada. lo es porque es así porque no somos un país subdesarrollado como ellos, entonces, siendo No, los ellos subdesarrollados potencia, somos pueden, nosotros. Ojo, pues, los subdesarrollados somos nosotros, o en vías de desarrollo. Ellos son primermundistas o potencia. Cuidado con eso. exacto, Ok, disculpen, sigue. profe. Listo, sigue. Entonces, pues siendo potencia, ellos piensan que pueden venir a países subdesarrollados y entrar y salir porque precisamente no somos potencia, antes nosotros como que tenemos que atenernos a ellos. Perfecto, pero también podemos nosotros identificar lo siguiente. Eh, no solo es por las leyes gubernamentales, sino también es por un tema de educación. Siempre que vemos un gringo mono y azul, el biotipo de esos manes es de 1,80, 1,90, 2 metros, y todos quedamos asombrados por el mono, por la vieja blanca, ya, listo. Tal vez nuestro biotipo sea ser calvos, chiquitos y gorditos, pero acá también tenemos dinero, pero acá también tenemos planeación estratégica, pero acá también tenemos emprendimiento, pero acá también tenemos dinero. Lo que pasa es que no hemos podido estructurar algo. ¿Por qué? Por miedo a hablar inglés. Los gringos, así no sepan chapotear español, vienen y hacen el ridículo, pero logran el negocio. A nosotros nos da miedo por el tema del inglés.
porque no nos arriesgamos a o porque no entendemos las potencialidades que tenemos para. Entonces, una estructura fundamental es lo que tú estás haciendo con el tema de prepararte y entender qué pasa en escenarios de comercio exterior. Esa sería una idea para poder entender qué puedo hacer y cómo lo puedo llevar. Te reitero que he dicho en varias sesiones, hay industrias colombianas donde nosotros como colombianos no conocemos sus productos, ni siquiera los venden acá. Y son empresas que producen mucho dinero y producen empleo. Lo producen en Colombia, la mano de obra es colombiana, los impuestos se pagan en Colombia, pero se exporta y se exporta como producto terminado. Ese debería ser uno de los escenarios ideales de mostrarle al siguiente presidente, ¿cierto? Porque este yo creo que no va a poder, pero de hecho no lo voy a culpar por ser bueno, regular o malo. Lo que pasa es que le tocó una pandemia que no le ha tocado a nadie en la vida. Entonces, poder medir el empleo o el desempleo en el gobierno de este personaje, pues va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque se va a ver muy lastimado porque no se puede comparar con ningún gobierno. Entonces, esa sería como una naturaleza. Lo otro, si tú fueras americana y vivieras en Estados Unidos y los sudacas, como nos dicen allá un término bien vulgar, los latinoamericanos o los inmigrantes, te quitan el trabajo, ¿estarías contenta? No, pero entonces habría como un tema de organización de oportunidades para inmigrantes o para, ¿sí? Pero entonces ahora te pregunto, presidenta ruso, perdón. Eh, si tenemos un desempleo del 10,8%, cerca de 2,5 millones de colombianos sin empleo, ¿cómo le voy a generar oportunidades a los venezolanos si los colombianos 2,5 millones no lo tienen? Aumentando la inversión extranjera. Excelente, buena respuesta. Incremento la inversión extranjera directa, ¿cómo? Vendiendo el país, no vendiéndolo de manera negativa, no, vendiendo el país como oportunidad. ¿Cómo lo vendo? Venga y coloque su empresa acá. Venga y hacemos, no solo exportamos materia prima, sino vamos a generar transformación de la materia prima para generar producto intermedio, producto final y poderlo exportar. Venga que le voy a colocar de pronto unos impuestos un poco más accesibles para que esa inversión extranjera directa se quede. Vamos a utilizar una política de corto plazo con el Banco de la República pidiendo que disminuyan durante un corto plazo las tasas de interés para que la gente tenga acceso al crédito y así se incrementa el consumo, por consiguiente las empresas contraten más mano de obra y empezamos a generar opciones. Podemos utilizar la politiquería de los presidentes, las locomotoras, vamos a generar construcción, porque hacer un edificio requiere mucha mano de obra no calificada que funciona. Y ahí tenemos una buena respuesta para que eso funcione, tanto a colombianos como a extranjeros. No estigmaticemos con Venezuela, sino extranjeros. ¿Listo? Entonces, esa doctrina Monroe es de hilar o de medir con pinzas para poder entenderlo. No sé si te estarías dispuesta, tú vives en un cuarto sola, ¿cierto? Sí, señor. ¿Estarías dispuesta a darle la habitación a tres? No. Y no terminé ni la frase y la respuesta fue no. ¿Por qué? Porque eso te costó esfuerzo, le costó esfuerzo a la mamá y eso tiene un esfuerzo el mantenimiento. Si van personas, pues se incrementan los servicios. De pronto ya en los códigos comunicacionales que tienen ustedes, pues ya no va a funcionar. Yo tampoco estaría dispuesta a colocar mi apartamento y desocupar un cuarto para que llegue alguien que no conozco. Inclusive soy tan aburridor que si va alguien familiar le digo, ¿cuántos días te vas a quedar? Ya, porque si me dice más de una semana le digo no, porque son mis políticas, que seré loco o no, bien, pero son como estructuras o naturalezas que uno va llevando. ¿Por qué? Porque son las políticas que maneja cada empresa. Esas serían como las características para empezar a dominarlo. Política que tengo porque está sola, pues a esta altura del partido, como estamos los dos, pues yo permito que usted llegue a la hora que quiera. No suena regaño. Pero si tuviéramos 10 personas en el salón, tú ya no estarías teniendo clase conmigo. Es verdad, sí, señor. ¿Pero por qué? Porque estás sola. Entonces, debo yo acomodarme, ese no es el deber ser, pero entendiendo pandemia, pues como es virtual, pues conectémonos y hagamos algunas características de igual forma que tú has entendido un par de inconvenientes que he tenido. Pero te repito, si hay 10 personas, tú ya no estarías en clase. O seguramente estarías entrando a clase, pero el curso estaría perdido por política.
porque hay que medirlos a todos de la misma manera. ¿Entiendes? Esa sería como una Pero manera. yo no tengo más de 4 fallas, ¿o sí? No, profe. Ahí sale a pelear. Claro, profe, claro. Yo me Yo pongo a estoy acá revisar que juiciosa. cada 15, a los 15 minutos de la entrada de cada clase ya hubiéramos perdido todo. Mentiras, mentiras. Esa no es la idea, sino No. para que entendamos el contexto de la política. Em, por ejemplo, en Australia y en Canadá, en algunas ciudades de Canadá, están buscando gente que vaya a procrear allá. Están buscando latinos, pero no cualquier latino. Están buscando colombianos, pero no cualquier colombiano, porque resulta que ya no hay niños. Entonces quieren llevarse a sus parejas o al Latin Lover o quieren llevar parejas que tengan niños chiquitos. ¿Por qué? Para que esos niños se críen allá y entiendan la cultura de allá. ¿Por qué? Porque a medida que hay mayor capitalismo, las personas entienden que no quieren tener hijos porque el mundo está complejo y si yo estoy y no tengo hijos, ¿qué futuro le voy a dar a ese país? ¿Qué es lo que le está pasando fuertemente a Colombia? En este momento Colombia tiene muchas personas adultos mayores, pero muchos, y ¿cómo lo estamos notando con el tema de las vacunas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona mayor de edad, y esto es con respeto, porque mi papá es un anciano, pero es un anciano que puede llegar a afectar la economía porque el tipo tiene una pensión gigantesca. ¿Cuál fue el tema? Pues que el tipo aportó durante mucho tiempo para su tremenda pensión y se pensionó de una multinacional. Pero hay muchas personas que no hicieron eso y terminan siendo una carga prestacional para el Estado. Por consiguiente, una carga prestacional para. Resulta que Sabrina, yo creo que ya se lo había dicho, el dinero que usted está aportando para su pensión hoy se lo están gastando en las vacunas contra el COVID y están endeudando al país. Cuando usted se vaya a pensionar en 10, 20, 30, 50 años, no sé en cuánto, si es que se pensiona, pues va a haber un desfalco porque su plata cuando la va a reclamar ya se la están gastando hoy. ¿Cuál es la premisa? Aunque yo hubiera hecho lo mismo, si la gente se va a morir hoy, preocupémonos hoy. Mañana miramos cómo devolvemos ese dinero. Mañana en 20 años, 25 años. Entonces es bien complejo porque si mañana o pasado mañana sale otra pandemia y después otra, pues vamos a estar condenados todo el tiempo a los desarrollos de temas de inflación, de deuda externa, lo que hablábamos ayer. Tu tercer hijo debe impuestos y tú solo vas a tener uno. Entonces el gobierno ya está en deuda valga la redundancia, perdón, con esa deuda externa. ¿Vale? Muy bien, Blanca. Continúo. Vale, profe. Cabría preguntarse si la construcción de lo que hoy se denomina Unión Europea no es otra cosa que el surgimiento de un proceso regional encausado en la defensa del mercado nacional y la consolidación de una política exterior común en la región, las ideas de integración regional y la consolidación de un proyecto para el futuro de nuestros pueblos es el legado de la Unión Europea, proceso de integración que no solo desarrolló una amplia institucionalidad y legitimación de los tratados comerciales en la unión política y social, sino que dentro de sus agendas económicas fueron objetivos prioritarios la superación de la pobreza, la corrección de asimetrías y la consolidación de una política exterior regional en temas de seguridad territorial y medio ambiente, entre otros. Perfecto. El tema del medio ambiente termina siendo cada vez más complejo. Por ahora, como estamos con el tema, no sé si has notado cómo ha estado Bogotá en estos días, que han sido muy soleados, algunos, los últimos, han sido muy soleados, mucho calor, pero hay una contaminación importante. Los medios de comunicación no están hablando de contaminación porque esa noticia hoy no vende. ¿Qué es lo que vende? El COVID, las muertes, los tapabocas, que la alcaldesa salió y dijo que ya iba a abrir Bogotá otra vez, que ya van a mandar gente a las universidades y a los colegios. La universidad inclusive ya se pronunció que los laboratorios y otras cosas van a ser presenciales. Los colegios que se organicen. Tan pronto se genere eso, si no llega la vacuna, se va a generar un tercer pico y va a ser más dramático. No habrán nada y traigan las vacunas. Sin embargo, la vacuna no es prenda de garantía y vienen las especulaciones, que la vacuna dura 3 meses, que dura 4 meses, que dura 6 meses, que hay que volvérsela a colocar, que la van a cobrar.
Eso genera una especulación frente a lo que acabas de decir. Temas de seguridad territorial, temas de medio ambiente y, ojo pues, algo importante, superación de la pobreza y corrección de las asimetrías. ¿Qué significa eso? Que los que tienen dinero cada vez tienen más dinero y los que no tienen cada vez son más pobres. ¿Por qué? Porque el ingreso no está alcanzando. ¿Cómo lo notamos con el tema de la inflación? ¿Cómo lo desarrollo? Si tú te ganas 10 pesos y la inflación sube el 3%, ¿cierto? Ahora te vas a ganar, ¿cuánto? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el La tres por inflación, ciento de 10? 3, 3,5, 3,3, 3, 3, 3, 3. ¿Cuánto es? 10,3. Sí, señor. Perfecto. Para que sea más fácil, de 100, 103. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, si la canasta familiar, el transporte y todo eso sube más del 3% y sube el 5%, entonces tú cada día eres más pobre o ganas menos, porque tu ingreso no va a alcanzar para eso. Aquí es cuando estamos hablando de la corrección de asimetrías. Entonces, si va a subir el 3,5 a 100 pesos, el congresista que se gana 30 millones, pues va a recibir más. El porcentaje es el mismo, pero va a recibir más dinero. Una figura interesante de manejar es el congresista debería recibir esos 20.000 pesos de incremento y el del salario mínimo debería recibir los 3 millones de más que va a ganar. El problema es que eso no se puede manejar así porque la economía va a afectar al empresario. Si tú vas a ganar más, implica que el empresario va a ganar menos en su utilidad y eso no le gusta a un empresario. Entonces, ¿qué hace? Despide personas. Hay que medirlo con una estructura que sea muy natural. Y el tema medioambiental, pues sí es dramático, que ya lo hemos visto con el tema del fenómeno del niño, de la niña. Afortunadamente este año no ha sido como tan complejo eso, pero sí notamos un huracán en San Andrés, Santa Catalina, Providencia, que acabó toda esa vaina. Eh, Empezamos a ver incendios forestales. Entonces, eso sí afecta porque terminamos sacando un poco de dinero para la recomposición de todo eso. ¿Listo? Muy bien. Sí, señor. Dale, con esta pues le damos unos 7, 10, 7, 8 minuticos más y terminamos. Ahí hablo otra vez de Germán Umaña Mendoza. Dale pues. Sí, señor, qué pena. Dale, dale, pero de pronto sí identificamos ahí quiénes. Dale. Los propios economistas están de nuevo hablando del desarrollo y dentro de estos, de la distribución del ingreso y del bienestar social. Temas que en los últimos 20 años nos estaban estudiando pero que por sus últimos resultados tenían abrumadas a nuestras economías. La hipótesis que manejamos no es Para otra un que segundo los ahí. tratados. Si ves que Germán Umaña Mendoza 95 se metió ahí, Sí, señor. igual que en el otro. Entonces, se puede confundir con que sea un economista, puede ser un panadero, un peluquero, y uno no sabe quién es el carajo ese, y terminamos dando una información un poquito errada. Pero entonces empezamos a mirarlo. Los propios economistas están de nuevo hablando del desarrollo y dentro de estos de la distribución del ingreso y el bienestar social. Vamos a lo mismo. ¿Recuerdas cuando hablamos del ingreso per cápita? Sí, señor. ¿Cuánto es el de Colombia? Acuérdame. Profe, no tengo el dato acá en la Como mano. 5, pero tú dijiste como 5.400, algo así. Sí, señor, sí, señor. Perfecto, por 3.500. Estamos hablando de 18.900.000 dividido 12. Estamos hablando que el ingreso per cápita en Colombia, ¿cierto? Es de 1.575.000 pesos. ¿Será que eso es cierto? Y la respuesta es no, el salario mínimo está como en 1.000.000 de pesos. ¿Qué pasa con los otros 500.000? Más los desempleados, tenemos 2.500.000 desempleados. ¿Cómo se corta eso? Una persona que se gana, va a sonar loco, yo no me gano 1.500.000, tal vez gane más. No le voy a decir cuánto me gano. Pero si hay una persona que se gana 20 o 30 millones de pesos, está haciendo lo de 7, 8 o 10 personas. Entonces, el ingreso per cápita simplemente es un indicador
que nos puede llegar a ilustrar dónde puedo llevar mis productos. Pero ojo, pues cuando yo hablo de un mercado como el de Colombia de 49 millones de habitantes, pues resulta que no es tan real, porque a esos 49 millones de habitantes le tengo que descontar 2,5 que son los desempleados, adicional a las personas que dependen de esos desempleados. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, señor. Perfecto, entonces tenemos que mirar las economías, las características de las economías y también saber a qué nichos de mercado. Yo no puedo llegar con un mercado de flores de San Valentín en Estados Unidos a las personas de estrato 0 y 1, porque muy seguramente no van a tener la capacidad económica de comprarlas. Hay una estadística bien compleja. Resulta que el 1% de la producción de flores que salen de Colombia, el 1% se compran en Colombia, porque Colombia no tiene el ingreso suficiente per cápita para comprarlas. Por eso casi todas salen de Colombia. Entonces el tema termina siendo complejo, a pesar de que a las flores no se les puede hacer pues gran proceso, ¿cierto? De pronto en algunas economías, aunque eso no produce mucho dinero, pero se puede ver la posibilidad, algunos pétalos y algunas hojas se comen, dependiendo de unos procesos, o se pueden utilizar para perfumes, jabones o esencias. Ahí podríamos como utilizar alguna posibilidad, que sería una opción para poder hablar de producto intermedio o producto final. Listo, dale, Placa, por favor. Vale, profe. La hipótesis que manejamos no es otra que los tratados de libre comercio de los Estados Unidos hacen parte de de la repetición de la doctrina Monroe. Los nuevos tratados comerciales han contribuido al aumento del desempleo y la pobreza en la región. Están fundamentados en el libre comercio y el crecimiento por la vía del mercado, donde la mano invisible no solo ha sacudido la propia estructura de acumulación del capital, sino que ha disminuido los indicadores financieros y deteriorado aún más los sociales. ¿Qué es eso de mano invisible? ¿Es que Germán Mendoza Umaña era manco o cómo es eso? Eh, no, profe, no me acuerdo bien la mano invisible, no, pero yo Cuidado sé que con lo eso. hablamos. Cuidado con eso porque mano invisible no es que el tipo sea manco y mano invisible, eso lo habló Adam Smith, pero la mano invisible es que el mercado se regula por el tema de la oferta y la demanda. Entonces era lo Sí, que hemos hablado. Si tú tienes maíz, una libra de maíz colombiano y te vale 5.000 pesos, y una libra de maíz de Estados Unidos, que es el principal productor de maíz del mundo, y la libra me vale 1.000 pesos, ¿tú cuál compras? la de 1.000 pesos. Perfecto, pero Sabrina, eso es de Estados Unidos, no importa, pero tu economía, ¿qué dice? Si compro una lata de maíz colombiano, pues si compro una americana, pues compro 4 latas o estoy ahorrando dinero para comprar otra cosa. A eso es a lo que se refiere con el tema de la mano invisible. Entonces los precios se regulan. ¿A qué me refiero? Pues tú le vas a contar a muchas personas que encontraste maíz más barato que es americano y la gente va a ir a comprar eso. ¿Qué pasa? El productor de maíz colombiano se quiebra o tiene que empezar a bajar el precio. Y si baja el precio por debajo de los costos, pues se va a quebrar. ¿Qué significa? Que es mejor comprarle a Estados Unidos. Y esa mano invisible que hace que se genere desempleo. Porque competirle en maíz, trigo y esa vaina en Estados Unidos es imposible porque tiene la tecnología y tiene los cultivos. Competirle a Colombia con café se puede hacer, Brasil lo hace, Ecuador lo hace, Guatemala lo hace, Vietnam lo hace, que producen café, ¿cierto? Pero entonces ahí vienen las características. Colombia produce el café más suave del mundo. Esa es la mentira que nos han echado toda la vida y realmente es cierto, pero tenemos que ir mejorando el tema tecnológico. Acá, ¿qué hacemos? Seguimos sembrando. Resulta que los cafetos, que son los arbolitos pequeños, y los colinos, así se llaman, son ya muy viejos. Los árboles en Colombia de café son muy viejos y no nos hemos preocupado por. Resulta que hay que hacer reinversiones en, cosa que se hace en Estados Unidos. Entonces, esas brechas, entendiendo lo que es la mano invisible, hace que permanentemente tengamos que estar haciendo reprocesos y características. No cojamos toda la utilidad. Te voy a dar un ejemplo. Tú has visto que ha habido paro de campesinos, paro de caficultores, ¿cierto? Sí, señor. Que ha habido paro de caficultores. Sí, señor.
¿Y por qué? Porque el precio en la bolsa de valores de Nueva York y de Londres es muy baja, entonces que el campesino está perdiendo. Y el tema natural, ¿cuál es? Gobierno, ayúdenos. Pero aquí simplemente yo hago una pregunta y se la haría a los campesinos. Cuando el precio del café estaba en 4, en 5, en $3, que ganaban mucho por libra, ¿por qué no ahorraron para los inconvenientes? Lo mismo, y con esto puedo ir concluyendo. No sé si has visto el noticiero una señora que tiene 6 o 7 hijos y se queja porque el gobierno no le ayuda a mantener sus hijos. La primera pregunta que yo haría es, ¿el gobierno le ayudó a tener 7 hijos? Tenemos que ser muy consecuentes para que la mano invisible también pueda ser inversa. ¿Cómo yo hago que el capital humano genere mayor productividad en las empresas y se puedan vender mejor los productos? ¿Listo? Concluye esto, Sabrina, que creo que es la última. No, profe, la bibliografía ya. Ok. Pero entonces como conclusión podemos empezar a identificar que va a sonar tonto lo que digo, pero el tigre no es como lo pintan, ¿cierto? Exactamente, profe. Entonces concluye con algo de lo que entendiste ahí con esas buenas conclusiones. Dime algo para finalizar esto. Pues en realidad el objetivo del documento era pues mirar el análisis comparativo de los bloques económicos con las exportaciones de Colombia. Sí. Entonces podemos ver pues que nos convienen los acuerdos bilaterales, pero pues hay que tener en cuenta con qué país, que tenemos que tener en cuenta lo del café, que pues puede servir de ejemplo, que exportamos el café más en completo, y que también podemos ampliar el mercado pues llevando otro tipo de el café ya procesado, otro tipo de café, mientras que no quedarnos con como con las obras. Eh, Perfecto, muy bien. Eso es una muy buena idea. Otra idea que te puedo generar y es que hay caficultores que no son tan viejos de tradición, pero son muy jóvenes, que han empezado a vender sus tipos de cafés, no las variedades normales, variedad Colombia y todo lo que se maneja, sino manejan otro tipo de cosas y los venden muy caros. Inclusive hacen algo que se llama futuros, tú debes conocer el término. Entonces venden su cosecha antes de, entonces no, venden. profe. Futuro es que yo llego a un acuerdo, a un precio contigo, entonces te digo, te voy a vender el petróleo, garantízame que me vas a vender el petróleo en $80 en 2 años. Si el barril de petróleo en esa época está en $200, yo perdí porque me comprometí a venderlo en 80. Pero si el precio del barril de petróleo en ese momento está en $10, gané porque me lo tienen que pagar en 80. Es un juego de futuros. Entonces ahí se generan unas características. El tema es que falta capacitación a nuestros campesinos, falta capacitación en las universidades, falta capacitación en los colegios, en las familias y en los empresarios. ¿Para qué? Para empezar a entender todas estas dinámicas y todas estas características. Bueno, Flaquita, esta no fue tan larga la clase. Espero que en medio de lo que tú colocaste y hemos hablado se haya aportado algo. Claro que sí, Y no profe. olvides mañana lo que hablamos en las siguientes clases de ir colocando videos y cosas para ir complementando cosas, ¿vale? Listo, sí, señor. Vale, profe. Listo, no se conecte tan tarde mañana. Hágale pues. Señor, discúlpeme, profe, no vuelve a pasar. Listo, Flaquita. Bueno, Hágale pues. Mañana nos vemos. que esté muy bien, que descanse, sí, Chao. señor. Gracias. Cuídate mucho. Chao.